Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Matías y bueno, hoy me gustaría compartirles un poco la palabra, bueno, acerca del libro de Reyes, o sea, una introducción al libro de Reyes. En sí, hablar que el libro de Reyes antes constituía un solo libro, se dividió en dos, al igual que como Samuel, por un uso práctico, ya que antes se llevaban en rollos y un rollo tan largo era muy pesado, así que se dividió en dos: la primera de Reyes, segunda de Reyes, como lo conocemos nosotros. Si nos centramos en el contenido, bueno, se nos va a narrar el final de la monarquía de David, se va a introducir a Salomón en el reino, o sea, el ascenso de Salomón, que es en el 970 a.C., y va a ir desde ahí hasta la caída de Jerusalén, cuando es llevado a Babilonia, digamos, al exilio, en el año 587 a.C. Va a narrar un periodo bastante largo de tiempo. Allí se va a mostrar la implantación de la monarquía en Israel y las consecuencias que ella tuvo, los logros, las dificultades, digamos. Algunos reyes hicieron cosas bien, otros hicieron cosas malas. Eh, no se deja de lado nada en sí. Si hablamos de la actividad profética que se muestra en el libro, bueno, en estos tiempos estuvieron los profetas Elías, el profeta Eliseo, tuvo Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amos, Isaías. O sea, hubo bastante actividad profética. Em, Después, si nos centramos en el contenido del libro, se analizan las decisiones de los reyes, tanto de los reyes del norte como de los reyes del sur, porque el libro va a mostrar esto, que el reino se va a partir en un momento. Si hablamos del contexto imperial, em, quiénes eran las naciones de peso en ese tiempo de Salomón. Bueno, primero estaban los asirios. Los asirios que fueron pasando diferentes reyes, digamos, en este periodo de tiempo, desde que Israel comienza con la monarquía hasta que es llevado al cautiverio allí al exilio en Babilonia. Pasaron varios reyes asirios. Eh, Asurbanipal, Salmanasar II, Pileser, Salmanasar V, Sargón II, Sennacherib. Pero este reino, o sea, Siria, por más poderoso y sanguinario que era, termina cayendo en el 612 a.C. a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Em, Después otra potencia que había en ese tiempo era Egipto. Y bueno, ahí en Egipto estaba Sisac en el 945 a.C. al 924, y Necao, o Neco, del 609 al, al 594 a.C. Después, si hablamos de Babilonia, Babilonia tenía a Nabucodonosor del 605 a.C. al 562, y después Belsasar del 555 al 538. Que bueno, ahí ya si quisiéramos nos meteríamos un poco en el libro de Daniel, digamos. Em, para dividir este libro, o sea, su estructura, el libro de Reyes, pues como decíamos antes era un solo volumen, o sea, un solo libro, se podría dividir en tres partes. Primera parte, el reinado de Salomón, ahí comienza la dinastía de David, hasta la división del reino. Eso sería del capítulo 1 al capítulo 11 en sí. Eso abarca el año 970 a.C. hasta el 931 más o menos. ¿Por qué se divide el reino? Bueno, porque Salomón hace las cosas malas, no sigue los caminos de David, se deja conquistar por mujeres de otros países, en lo cual causa que él construya altares. Algunos dicen que el hecho de que él tuviera esposas de otros países era por algo diplomático, o sea, él quería llevarse bien con las demás naciones, quería tener paz. Entonces él se enreda, él les construye altares a sus mujeres y él adora a los dioses de sus mujeres, lo cual era todo contrario a lo que hizo David y lo que quería Dios. Por eso es que Dios decide quitarle parte del reino y le deja una tribu, o sea, la tribu de Judá, por consideración a su padre David, va a decir. Entonces, primera parte, Salomón hasta la división del reino, del capítulo 1 al 11.
Segunda parte, las narraciones en torno al reino del norte y al reino del sur. O sea, se va mostrando qué pasa en el norte y qué pasa en el sur. Eso va a estar desde el capítulo 12 de Reyes hasta Segunda de Reyes 17:41. O sea, gran parte del libro, y en nuestro caso de los libros, abarcan esto. La división de los reinos y qué es lo que pasa con el rey del norte, qué es lo que pasa con el rey del sur. Y bueno, en el sur, o sea, es Judá. En cambio, al norte son 10 tribus. ¿Por qué 10 y no 11? Bueno, porque había desaparecido casi la tribu de Simeón. Bueno, después, si vamos a la última parte del libro, se le va a centrar nada más en el reino del sur, o sea, Judá. ¿Por qué? Porque antes, en el año 722, el reino del norte cae. Esto pasa en el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Desaparece, bueno, el reino del norte porque los asirios son los primeros en llevar deportada gente. O sea, llevan gente de Israel a otro país, traen gente a otro país a Israel, y así nace el pueblo samaritano en Israel. O sea, es una mezcla. Es una mezcla también de religiones, o sea, de cultos a los dioses, porque quieren seguir parte de la ley de Moisés, y hay cosas que no. Ahí nace el pueblo samaritano. Acá, en la última parte del capítulo 18 al 25 de Segunda de Reyes, se va a narrar lo que ocurre en Judá, pues es la única parte de Israel que queda, digamos, que está un rey, ¿no? Y bueno, va a empezar ahí hasta la caída de Jerusalén, porque Jerusalén también cae, Judá también cae, pero en manos de Babilonia, de Nabucodonosor. Esto ocurre en el 587 a.C. Y bueno, después, si nos centramos en el título del libro, el autor o las fuentes literarias de este libro, en sí el título depende o se desprende de su contenido, ya que el libro nos va a ir mostrando qué sucede con los reyes del norte, qué sucede con los reyes del sur, en relación a cuán fieles o cuán leales hayan sido con el pacto del Sinaí, o sea, con la ley de Moisés. Una evaluación de monarquía. Después, si hablamos de la redacción, dicen que se dio en el posexilio, o sea, luego de que fueron deportados a Babilonia, se va a dar el escrito digamos, la redacción. ¿Por qué? Porque ya existían tradiciones, digamos, acerca de lo que había sucedido en Israel con los reyes. Quizás hasta habían fuentes escritas, es lo que se nos va a decir, pero todavía no estaba completo el libro de Reyes, no estaba todo compilado, por eso es que atribuyen esta fecha, pero el libro contiene cosas del pre-exilio, o sea, desde antes de que fuesen deportados a Babilonia. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque en el libro de los Reyes se va a dar citas a escritos que nosotros no tenemos, pero que existían. Por ejemplo, el libro de los Hechos de Salomón se cita en Primera de Reyes 11:41. Va a aparecer así. Después, la historia de los reyes de Israel, eso aparece en Primera de Reyes 14:19. Y después, en las crónicas de los reyes de Judá, aparece en Primera de Reyes 14:29. En sí son fuentes literarias que nosotros no tenemos, pero que se utilizaron para escribir el libro de Reyes, o sea, ya habían escritos. Si nos ponemos a pensar en el propósito del libro, no tiene un propósito solo histórico, político, social, sino más bien un propósito espiritual, teológico, o sea, revelar qué es lo que Dios quería, qué es lo que sucedió, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal. Por eso se evalúa la lealtad, la fidelidad y la obediencia que tuvieron estos reyes, digamos, a la ley, y se muestran las consecuencias que tuvieron sus rebeliones y sus infidelidades en sí. Ya iniciando desde Salomón, la primera parte, se nos da una perspectiva positiva de Salomón en un inicio. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, se dice que amó a Jehová, Salomón. Y también se le dice que como que siguió los pasos de David, los caminos de David. Después se desvía. Pero Salomón hizo cosas que son bastante significativas, o sea, logros que no se habían tenido hasta el momento.
y aparte Dios le dio un corazón sabio. En el capítulo 3, cuando él pide, y él lo pide para gobernar, digamos, a la nación, no lo pide para él, tampoco es que pide riquezas, pero Dios sí se las añade y demás, ¿no? ¿Qué hizo Salomón? Bueno, él tenía capacidad diplomática, él quería estar en paz con las demás naciones, entonces hace un pacto con Hiram, que si no me equivoco era el rey de Tiro, en Primera Reyes 5. O sea, vende caballos egipcios a eteos y asirios. También crea una marina mercante, o sea, con unos barcos ahí. Después tiene varios proyectos de construcción, entre ellos ciudades, pero el más importante de todos, el templo en Jerusalén. Esto va a aparecer, o sea, como algo de importancia histórica, política, pero también espiritual, o sea, religiosa, ¿no? ¿Y dónde lo construye? Bueno, en el terreno que David ya había adquirido, pues David había dejado todo preparado para la construcción, pero él no lo podía construir. Y esto refleja cómo se cumple la promesa de Dios, porque Salomón sí lo construye. Él tenía mucho reconocimiento, mucho prestigio ante las demás naciones. Esto se comprueba con la visita de la reina de Saba. Esto aparece en Primera de Reyes 10. Una reina que había oído de la sabiduría de Salomón, y cuando llega, lo conoce, se da cuenta que los dichos de Salomón se habían quedado cortos. Era más sabio de lo que se decía. Después se nos da una perspectiva negativa de Salomón. Él tenía una actitud permisiva con la idolatría, como habíamos dicho. Se puede ver que él tenía mujeres de muchas naciones, de varias. Había moabitas, sidonias, amonitas, y por lo tanto él adoptaba a los dioses de ellas, dios Quemos, dios Astarte, dios Moloch, o sea, un montón de cosas que eran desagradables a los ojos de Dios. Se cree que en muchos casos era para estar bien con las demás naciones, o sea que Salomón tenía como una representante de cada nación como esposa para estar bien con las naciones, ¿no? Lo cual estaba mal, porque su confianza debería estar en Dios. Después, también él no seguía la teología de Deuteronomio, porque él le construía altares a sus mujeres para que adoren a sus dioses, y esto no iba de acuerdo a tener un solo Dios, un solo templo, un solo pueblo, una sola tierra prometida, sino que había más templos, por más que fueran chiquitos, ¿no? Y lo otro que se muestra es la consecuencia de los impuestos, de los tributos que cobraba Salomón al pueblo de Israel, los cuales a la larga tuvieron consecuencias, pues el pueblo no podía pagarlos. Y esto es como un cumplimiento también de lo que se había dicho en Samuel, capítulo 8, lo que había advertido Samuel en torno al hecho de tener un rey. Por esto se genera resentimiento entre las naciones, o sea, entre la nación de Israel, y se parte en dos la nación de Israel, y Dios colabora de algún modo porque un profeta lo unge a Jeroboam y le dice que va a gobernar por 10 tribus, o sea, para 10 tribus, y a Salomón nada más le queda la tribu de Judá. O sea, Dios le arranca el reino a Salomón porque Salomón hizo las cosas mal. Es más, el libro de Reyes va a decir que Dios le advirtió hasta 3 veces las cosas que estaba haciendo mal para que Salomón abandone su mal camino, y no lo quiso abandonar. Bueno, ahí también es una exhortación a nosotros, porque Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, como se va a decir, ni él pudo librarse, digamos, de caer en pecado. O sea, el que crea estar firme, mire que no caiga, dice la escritura, ¿no? Así que tener cuidado. Después, si nos centramos en los dos reinos, a Jeroboam le quedan 10 tribus, a Roboam le queda la tribu de Judá. Jeroboam, una de las cosas malas que hace, porque él va a ser el representante de lo malo, cuando se evalúa positivamente a alguien, a un rey, se lo evalúa en relación a David. Cuando se lo evalúa negativamente, generalmente en relación a Jeroboam o Roboam. En cambio, bueno, en relación a Jeroboam, él había hecho 2 santuarios, si no me equivoco, uno en Dan y uno en Betel, santuarios paganos, así que él ya inició mal.
Roboam, que gobernaba Judá, también era alguien que era engreído, altanero, orgulloso, así que tampoco iba en un buen camino. Era irracional. El pueblo le hacía justos reclamos en relación a los impuestos y él, si no me equivoco, era él quien siguió el consejo de sus amigos jóvenes en vez de seguir el consejo de los ancianos y los oprimió más al pueblo y el pueblo se enoja más, ¿no? Bueno. Si vamos a cómo se evalúan a los reinos, en los dos casos, tanto el reino del norte tanto el reino del sur, se muestran muchas cosas negativas. Solo en el reino del sur, en el reino de Judá, se muestran algunos que hicieron cosas bien. Y bueno, en estos entran el rey Asa, en Primera de Reyes 15, el rey Josafat, en Primera de Reyes 22, el rey Ezequías en Segunda de Reyes 18 y el rey Josías en Segunda de Reyes 22. Ellos se da una evaluación positiva, ellos derribaron altares, ellos volvieron a buscar la ley de Dios, querían que se vuelva a cumplir y a seguir en obediencia a Dios. En cambio del norte se nos dan una y otra vez cosas negativas y se nos repite, anduvieron en los caminos de Jeroboam, o sea, pecando, ¿no? Digamos. Por eso es que el reino del norte, en el 722 a.C., o sea, en Segunda de Reyes 17, se muestra su caída. El reino del norte cae antes que el reino del sur. Si no pensamos así, el reino del norte cae en el 722 a.C. El reino del sur va a seguir un poco más hasta el 587 a.C. Por eso es que cae en tanto su desobediencia, muchas evaluaciones negativas. Si uno se lo pone a ver en términos de cuántas dinastías, bueno, la promesa de Dios con David era que iba a tener un rey, o sea, y que su dinastía iba a ser eterna o para siempre, era la promesa de Dios para con David. En sí, desde el 929 hasta el 587 a.C., David tiene su dinastía. La dinastía davídica, van pasando los descendientes de David por el reino de Judá. Solo Atalía, una mujer, interrumpe eso por un corto plazo de 6 años nada más, pero después vuelve a haber un descendiente de David en el trono. En cambio, en el reino del norte esto no ocurre, hay 9 dinastías diferentes. ¿Qué quiere decir esto? 9 familias diferentes que ocuparon el reino del norte en ese gobierno de las 10 tribus. 9 familias diferentes que se fueron alternando, mezclando, hasta tener 19 reyes en total en ese tiempo, hasta que caen a manos de Asiria. Bueno, si hablamos de cómo se presentan a estos reyes, primero va a aparecer el nombre del rey, el nombre del padre, el nombre de la madre, la relación con el otro reino, con el reino del sur, su edad, sus años de gobierno, su forma de ver éticamente las cosas, su moral. Se va a mostrar la crítica que se hace a sus políticas, a su administración, en relación también a la ley y la muerte. Esto igual no se va a dar con todos los reyes, nada más son presentaciones como generales que se van haciendo, pero no siempre va a aparecer todos estos datos. Después, el reino del norte y el sur tuvieron luchas, guerras, o sea, conflictos. Desde el capítulo 1 de Primera de Reyes al 16 hay luchas y conflictos. Del capítulo 17 de Primera de Reyes al capítulo 8 de Segunda de Reyes hay como un tipo de paz o tranquilidad entre el reino del norte y el reino del sur, pero eso más bien se da, como se dice, por sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es la mezcla de religiones, como que tomaban las cosas que les daba la gana de la ley de Dios y seguían por otro lado la ley de los otros dioses. Y así se da mucha mezcla. Es como hoy en día, como algún católico sigue con creencias de Gauchito Gil, por ejemplo. Es un sincretismo, una mezcla de religiones, lo cual tampoco debería ser así. Y después vuelven dificultades y problemas desde el capítulo 9 de Segunda de Reyes hasta el capítulo 17, ¿no? Porque en el capítulo 17 va a desaparecer Israel con las 10 tribus por Asiria, ¿no? Después, que haríamos un capítulo aparte para esto, se nos narran las historias de los profetas Elías y Eliseo,
cuales fueron profetas poderosos ante Dios. Elías fue llevado al cielo, o sea, estando vivo por Dios. Ellos participaron en muchos milagros. Elías tuvo confrontaciones con los profetas de Baal, cuales Dios dio señales del cielo, o sea, descendió fuego y consumió el sacrificio de Elías. Lo mismo que Elías cerró el cielo también para que no lloviera durante un tiempo y hasta que Dios le dio el plazo, digamos, para que se vuelva a abrir. Después, o sea, y lo sustentó Dios durante ese tiempo, lo alimentó con cuervos y demás. Elías se confrontaba a los reyes, al rey Acab, creo que al rey Ocosías también. Después Eliseo fue quien lo siguió, digamos, hasta el final a Elías y quien de alguna manera heredó, digamos, el manto de Elías, el poder de Elías. Y bueno, Eliseo también hizo muchos milagros. Entre ellos, bueno, hizo flotar un hacha desde el fondo del agua, hizo que una mujer estéril pudiera tener un hijo, revivió al hijo de esa mujer. Lo mismo con al morir el profeta Eliseo, sus huesos estaban en una cisterna y también estaban siendo perseguidos parte del pueblo de ahí de Israel, y un cuerpo cayó y tocó los huesos de Eliseo y volvió a la vida. Entonces se muestra a través de estos profetas mucho del poder de Dios. Como digo, se tendría que hacer un video aparte si se quisiera hablar de ellos. Y bueno, así para terminar,